Hola, ¿cómo están? Soy Pedrox y sean bienvenidos al cuarto episodio de Fatal Frame 2. En el capítulo anterior nos encontramos con el maestro de las ceremonias y nos encontramos con que el extranjero pues había sido encerrado en esta prisión, el folclorista, y necesitamos dos llaves para entrar, la llave de la luz y la llave de la oscuridad. Así que bueno, vamos por ellas. Y Mayu sigue estorbando. Es increíble cómo en estos juegos se habla siempre de los rituales y todo eso acá, bien macabro. Pero pues bueno, es lo que le da el toque a estos juegos. Acepta su destino y conviértense en para el sacrificio para el ritual. La puerta está abierta. Pues aquí vamos a ir por una de las llaves. Las gemelas que se dan el sacrificio han regresado. Estos son los sacerdotes. Ah, ya le quito menos vida a los sacerdotes. Como ven, no le hizo mucho daño el Fatal Frame. Acepta tu destino, bla, bla, bla. A ver, mejor sacrifícate tú. Cómo odio a estos sacerdotes. Bueno, ¿piensas atacar o qué? ¿Cuál es la idea? ¡Demonios! Fallé. Si hubiera sido un ataque cero, lo hubiera hecho insta-kill. Sin duda estos sacerdotes son muy castrantes, pero no son los peores. Mejor a ti que a mí, Mayo. Mendigo sacerdote, ya muérase. Gracias. El destino del sacrificio. El destino. Nota del maestro de ceremonia 1. La malicia viene de... Se está volviendo más fuerte. He investigado y no hay récords de que se haya puesto tan fuerte en el pasado. Recientemente, los pobres cosechadores y las muertes han empezado a incrementar. El tiempo de la penitencia de la falla de las Techivanas para llevar a cabo el ritual se está acercando. La mitad de los mourners se han vuelto locos por la malicia y saltado dentro del infierno. Hemos preparar más mourners. Usaremos a los pecadores. ¿No hacemos algo? El infierno se sobresaturará en unos pocos años. Debo usar a mis hijas en el ritual. Sae y Yae deben ser limpiadas por la aldea. Imagínate usar a tus propias hijas nomás para el ritual.
Notas del maestro de ceremonia 4. Tai y Jae corrieron con ese chico, un remanente. El Kusabi calmó el infierno un poco, pero todavía está temblando. Si las gemelas no son traídas de vuelta, la aldea será engullida por el infierno. Son mis hijas, debo encontrarlas. Les hubiera salido más fácil haber dejado que se fueran y que todo se haya ido al demonio sin problemas, pero no. Siempre la difícil. Siempre haciendo las cosas por la fuerza y luego sale mal. Equipamiento. El ente de ver. Encuentra la localización de un espíritu. Extiende la oración. Muestra un marcador de localización. Hace que el espíritu sea más fácil de localizar. Para usarlo presiona Y, ¿ok? El efecto está activo, el espíritu es fácil de localizar. Especialmente efectivo contra espíritus que se desvanecen por periodos extensos. Los Mourners. Aumentar en nivel de este efecto extiende la duración y eh, desbloquea una marca direccional en el viewfinder que apunta hacia donde está el espíritu. Cuando te paras en el patrón en el piso, sentiste que se hundió un poco. Pregunto si se abrirá si me paro aquí. Me quedaré aquí. En el remake del Wii, esa plataforma, ese cuadro lo pusieron abajo, enfrente del altar. Diario de Mariposa 3. Tiempo del ritual se acerca. El ritual de Izuki Mitsuki no funcionó. Y este año es nuestro turno. Dejaré la aldea contigo. Izuki nos ayudará a escapar. Que seamos juntas por siempre como prometimos. Ya. La verdad es que no quiero correr, pero mientras pueda estar contigo, te seguiré donde quiera. Solo no me dejes aquí sola, Sae. Diario de Mariposa 2. Estaba equivocada, justo como Izuki dijo. El maestro de Monakata va a ser un Kusabe. Bien, esto tiene que parar. La gente como Mizuki no debería morir. Tengo que hacer algo. Un sacerdote con velas se llevó una de las llaves de la celda al templo de las cuerdas. Ya. Parece que padre planea convertir a ese hombre en un Kusabi. Incluso aunque sea el maestro Munakata. Sea el maestro de Munakata. Sé que una llave de la celda está escondida en la eh, bookshelves, donde se ponen los libros, no es librería. Fue la palabra. Para mantener al infierno apaciguado, solo hay una cosa para hacer. Si llevamos a cabo el sacrificio carmesí, quizás la gente no sufriría como esto. Encierran al hombre, prepárenlo para convertirlo en el Kusabi. Guarda esta llave, así que su escape es imposible. Escuchas algo caer del otro lado de la pared. Ok, tenemos que regresar a donde recogí los libros. No me dejarás solo otra vez, ¿verdad? Sí, Mayu, ya cállate. Acá.
Caminando, caminando, mucho caminar. Wait. No, no te espero. El gran viaje no espera a nadie, hermana. Ni siquiera a ti. Uy, juego equivocado. Cuando te paras en el piso, bla, bla, bla. Se hunde. Es similar del otro lado. Entonces sabría si me paro. Me quedaré aquí. Vamos, mío, vamos. Por favor, ven aquí deprisa. Mío, ya no lo prometimos. Juntas, siempre. Las gemelas que llevarán a cabo el ritual han regresado. Que llevarán a cabo el sacrificio. Siento, lo siento. La llave de las sombras. Tan lejos, bueno, tan cerca y tan lejos. Notas del maestro de ceremonia 5. Yae no regresa. ¿Realmente dejó atrás a Sae? ¿Sobrevivió en el bosque? Si Sae es limpiada y actúa como la doncella por sí sola, puede que el infierno se aplaque. Los récords no mencionan ningún ritual con una simple doncella, pero lo haré de todas formas. Tengo que intentarlo. Ya, ¿por qué corriste? ¿Por qué no regresaste? Y ahí es donde todo se fue al chorizo. Aquí es donde se hace el kusabe. Todo está relacionado con cuerdas aquí. Y bueno, allá detrás de esta puerta está el final del juego. Como siempre, esto es hasta el final. Así que vámonos. Está cerrado con candado, así que no podemos ir. Por eso digo, tan cerca, pero tan lejos. ¿Cuántos puntos tengo? 82,000. Ya falta poco para el crush al máximo. Y ahora sí hacer daño sabroso. Vente, Mayo. Ahora tenemos que ir por la otra llave. Wait. No, no te espero. Nunca me ha pasado nada por dejar atrás a Mayu. No creo que esta sea la excepción. Muchos dicen que supuestamente, muchas teorías dicen que Mayu se cayó a propósito cuando estaban corriendo. Para hacer que Mio se sintiera mal y a fuerza siempre estar con ella. Hay algo brillando. Cristal rojo brillante. Y otro orbe espiritual. Vamos a ver el radio. Este no es. Glowing Red Crystal es este. El ritual ha fallado. ¿Por qué corrió Yae? ¿Por qué no ha regresado? Que ella hubiera no funcionado sin las gemelas.
Perdimos esa, la penitencia. Así es, todo se fue al demonio. Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Se lo tenían merecido. Se lo tenían merecido. Me recuerda... ¿Qué estás viendo, Mayo? Bueno, no importa. Me recuerda un poco a la película de... Ay, ¿cómo se llamaba? Donde sale... Alguien está cerca. La canción de No se habla de Bruno. Los mornes están causando un caos. Deben estar atemorados de los temblores de ese lugar. Debemos crear el Kusabi inmediatamente. O sea, que a la abuela Encanto, la película de Encanto, que a la abuela nomás le interesaba eh, que los que tenían poderes ayudaran a todos en el pueblo sin importar lo que les pasara. La estatua de Buda que estaba oculta detrás de los... Ah, se me fue la palabra para los shelves, perdón. Yo sé qué son, pero se me olvidó la palabra en español. Mantiene una pequeña llave en su mano. Hay algunos lugares para poner los libros. Eh, pon la mariposa carmesí para sellar el infierno. Si no hay sacrificio, repélelo con un kusabi. ¿Poner los libros? Sí. Podemos leer el texto. Mariposas carmesí. Ok. Mariposas carmesí. Sí, es esta. Después dice que es la cosa esa. Creo que es el de tabú. Afirmativo. Sacrificio. Te da el tomo de ritual. No, es escuchable. Ah, Twin. Pues sigue Repent. Entonces, este desastre y ritual. Ahí está, la llave de la luz. ¿Mío? Ah, no importa. Vamos de regreso. Ay, señor, no esté molestando. Espera, necesito puntos. Necesito puntos. Hágase para allá. Hágase para allá. Con permiso. Lo bueno es que Mayu se teletransporta cuando abrimos las puertas. Así que no hay problema. Un momento. No, era para acá. ¿Por qué voy para acá? Quítate, Mayu. Ah, les digo, te haces bolas aquí. Ok. Sí, sí, ya la fregada, vámonos.
Si hubiéramos venido a esto, deberíamos de haber hecho el ritual. Mayo, te voy a dar unas cachetadas guajoloteras, ya cállate. Aquí las medicinas de hierbas sí curan. Lo sabía, lo sabía. Algo en el suelo. Uy, tipo 90. ¡Qué detalle! La muñeca japonesa, viendo esta parte. La llave de esta celda. En la casa Osaka. Nota de folclorista 9. Como se esperaba, el carcelero no me dirá nada. Incluso ni una palabra. Es un tratamiento totalmente opuesto al que obtuve cuando llegué a la aldea. Pienso que esa era la razón real por la que fui invitado a la aldea. Esta celda también se usaba para guardar documentos. Fui capaz de encontrar manuscritos importantes. Voy a continuar con la investigación, pero dudo que alguien las vea. Hellis Abyss, Abismo Infernal. Ese es el final que obtienes cuando juegas en dificultad fatal aquí en el Xbox, que es el que me falta. No está claro cuánto tiempo ha existido ese hoyo que conecta nuestro mundo con el inframundo. Dicen que si la cubierta se abre causará un desastre terrible. Ese es el origen de del folclore de la puerta del infierno, como una palabra tabú, que usualmente se representa en los textos como un asterisco. El sufrimiento del sacrificio usado para sellar el abismo infernal. Los Mourners. Son los guardianes del abismo infernal. Los únicos que pueden acercarse a él. Cuando el año de la ceremonia se acerca, los Mourners cosen sus ojos. Así no pueden ver al abismo infernal. Criminales y cualquiera que haya visto el abismo infernal son forzados a convertirse en Mourners. Después de eso viven bajo tierra y nunca regresan a la superficie. ¿Qué tan malo puede ser mirar? ¿Qué tan malo puede ser que incluso está prohibido mirar? Un lugar muy malo. Llave de martillo. Mapa de la casa Osaka. Vamos. Vamos, salgamos de aquí. ¿Se murió? Mayu. Y valió chorizo, se cerró la puerta. No, no abrirá. ¿Qué hacemos? Debe de haber alguna llave en algún lugar. Iré por ella. Espérame. No, no te vayas. Quédate conmigo. Mayu, estaré de regreso. Lo acabas de prometer. No me dejes. Por favor, no me dejes. Ya mejor que te puedes o te dejaré atrás. Espera. Ayu, vamos, vamos. Por favor, no me dejes. Opino que sí, lo hizo a propósito, aunque parezca un accidente. Que nomás se la pasa repitiendo eso.
para hacer sentir mal a Mew. Lo siento, lo siento. No me dejes. No me dejes nunca más. Estaré de regreso. Realmente lo estaré. Espera un minuto, ¿está bien? Querida hermana, ¿me abandonas otra vez? Es esa, Pinche Mayo, eres una manipuladora. Capítulo 5. El sacrificio. Es una manipuladora, la Mayo. Casa de Osaka. Ella debería estar en algún lugar de aquí. La casa de Osaka. No te vayas, quédate conmigo. Mayu confinada. Mayu, cállate. Mío, no olvides tu promesa. No quiero estar sola. Ya, quebraste, rompiste tu promesa otra vez. No te vayas, por favor, no me dejes aquí. Bueno, ¿ya terminaste? Bye. Aquí. Los 61. Vamos. Hay que tener en cuenta aquí que Mio y Mayu están poseídas, por así decirse, por las almas de Jae y Sae, respectivamente. Mio tiene el alma de Jae y Mayu tiene la de Sae. Y por eso hay tanto desmadre. Samara, mi vieja amiga, ¿cómo estás? No me acuerdo si puedo escapar o si tengo que pelear con ella a fuerzas. Excelente, vámonos. Vámonos que aquí espantan. Y la linterna volvió a funcionar. Ea, ea, ea. Pero pues bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Así que en el siguiente capítulo vamos a ir por la llave para liberar a Mayu de esa prisión. Así que bueno, muchas gracias a todos por haberse pasado. Espero que el video les haya gustado. Ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Adiós.